Siempre preguntamos quién no ha visto nunca la película. ¿Quién no ha visto? Es difícil. ¿Quién no ha visto nunca Superman? ¿Quién no la ha visto nunca Superman? ¿Dos? ¿Tú la has visto? Sí, sí. Hombre, pero si viene... ¿Tú lo has visto? Si viene con capa. Espera, necesitamos saber la opinión. Sí. A ver, tú ya la has visto y ahora la vas a ver en cine. Y has venido, ostras, has venido con la capa de Superman. Entonces, a ti esta te gusta, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿es una peli larga, es una peli antigua o a ti no te parece que se haya quedado antigua? ¿Tú qué opinas de esta peli? No sé. No lo sabes. No lo sabes, pero... Importante, ¿has visto la 3 y la 4 de estas? Sí, pero no te acuerdas. No te acuerdas. ¿Y con tu inocencia qué piensas de ellas? De la 3 y la 4. No se acuerda. Arriba tienes más opiniones. ¿Hay otra persona que no la ha visto? No, las han visto también las niñas. Pero tú la has visto, ¿no? Sí, ¿no? A ver, dinos. A ver, porque es una película de 1978. Entonces, es una película además de efectos especiales y el cine, hombre, se queda viejo, ¿no? Tengo esa camiseta. Y el cine se queda viejo. Entonces, ¿no te parece, os parece que tiene un buen ritmo? ¿Os parece aburrida? ¿O os parece que se hace un poquito más lenta? ¿O los efectos especiales más, no sé? Es divertida y que sale volando por los aires. Esto es muy importante. Por ahora ya es mejor que Jordi Costa. Y que Bollero. Bueno, por supuesto. No, es que a mí me interesa mucho tu opinión porque es una peli de 2 horas y pico. Y los ritmos de las películas antiguas eran distintos. Hay menos chistes, hay menos efectos especiales. ¿Es interesante? Es interesante, ¿por qué? Porque está muy bien escrita y de eso vamos a hablar ahora. Y lo que tú has dicho es muy importante. Y ahora viene la presentación de verdad. Muchas gracias por vuestras opiniones. ¿En qué se basó toda la campaña de esta película? Se basó en uno de los mejores eslogans de la historia del cine. Creerás que un hombre puede volar. Para mí, yo qué sé, yo creo que... O sea, ¿cuál es una de las peores campañas de publicidad recientes? Dungeons and Dragons, honor entre dragones, entre ladrones, que está muy bien la peli, pero la promoción es muy mala. La promoción de esta peli fue espectacular. Empezó con un teaser en el que no se veía absolutamente nada, solo unas nubes. ¿Has tenido un punto ahí de Concha Velasco? Ahí, agradece... ¿no? No, que es Lina Morgan. O como Isabel Gemio también, ¿no? Que iban como andando mientras bajabas por las escaleras. Con Gemio no me compares, con Concha Velasco, por favor, sí. Deberíamos hacer eso a partir de ahora, ir hablando por ahí de repente. Hola. Sorpresa. No, esta fue una apuesta. Hola, Fernando, ¿verdad? Esta fue una apuesta muy importante de Warner, pero lo que poca gente sabe sobre esta película, lo que poca gente no sabe, sino que no es consciente de ello, es que al igual que El Señor de los Anillos, esta es una producción independiente. Sí. Es como el tercer blockbuster de la historia del cine. O sea, en 1975 se inaugura la era de lo que se llama de los blockbusters, de las grandes películas que hacen mucho dinero en su primer fin de semana. Y que cuestan mucho dinero. Y que cuestan mucho dinero. Esta película cuesta 50 y algo millones de la época, que ahora mismo son unos 250 millones de dólares. Y la diferencia es que con las de antiguas, es que las películas antiguas que costaban mucho dinero, como Cleopatra, iban a un público adulto, se ponían solo en 5 o 6 cines, luego iban rondando por más, se ampliaban copias. Esto empezó la tendencia de películas de género de fantasía, ciencia ficción, aventuras, que eran géneros menores, y eso es la tercera. Podemos contar la cuarta un poco la profecía, aunque la profecía no salió tan cara. Y siendo la tercera, era independiente. Cuidado, que La Guerra de las Galaxias era un poco independiente, pero sí que tuvo el respaldo de Alan Ladd Jr. El primer gran blockbuster es Tiburón, que se considera que el cine clásico acaba en 1975 con el estreno de Tiburón. Y esta peli es independiente, aunque acabó pagándola un estudio grande. La acabó pagando Warner, y eso hablaremos por qué luego. Bueno, es una película que además es otra de esas películas que es casi milagroso que se hiciera. Luego esto todo lo comentamos. Hola. No hay prisa. No hay. Todo esto lo comentaremos bien
cuando acabe la peli, para la gente que se quede, pero realmente es una de esas películas que es casi milagroso, primero porque es la primera película de superhéroes que son superhéroes de verdad, que no hay ningún tipo de... que no se intenta hacer, bueno... comedia. Ni excesiva comedia, ni darles un toque realista, ni nada, que era algo que sí que se había hecho antes, sobre todo con personajes más pulp. Ni, de hecho, en este tipo de producciones, que por ejemplo el papel de Superman fue ofrecido a todo el mundo, básicamente, porque nadie quería hacerlo, y gente como Dustin Hoffman o Nick Nolte querían hacer versiones de Superman de los 70. O sea, que Superman eran básicamente señores en un psiquiátrico. Y todo pasaba en sus cabezas y cosas así. No, realmente aquí los Salkind, que son los productores, unos personajes muy peculiares. Hablaremos de ello. Muy peculiares. Por lo menos en su haber se les puede poner el haber de haber hecho realmente una película de superhéroes moderna. Sí, esta es la primera película de superhéroes. Porque en unos años muy complicados para hacer una película de cómic, de televisión. Claro, pero es una serie. Es una serie. Es posterior, y sus limitaciones venían por el presupuesto. Sí. O sea, es seria, pero por el presupuesto que tenían. Spider-Man era el otro personaje que ya en esta época se quería hacer una película, pero no estaba claro cómo enfocarla y nadie quería poner el presupuesto de esta peli en Spider-Man. De hecho, básicamente es el mismo problema que tiene Cameron casi 20 años después. Sí, no consigue levantar el presupuesto porque los efectos especiales de Spider-Man son más complicados que los efectos especiales de Superman, que simplemente tiene que volar. Y digo simplemente, y lo hablaremos luego, con más de la mitad de la película rodada todavía no habían empezado a rodar el vuelo porque no sabían cómo hacerlo. No había la técnica, no había la tecnología. Recordemos que prácticamente tienen que inventar todo sobre la marcha. Esta es no la primera película, pero sin ninguna duda en la historia del cine de Hollywood, hasta el desembarco del cine asiático en Hollywood de los 2000, es la película en la que más técnicas de Hong Kong se utilizan por el uso de cables, y poleas y demás, algo que no se hacía en Estados Unidos y además no conocían la técnica. Esta película utiliza matte painting, utiliza pantalla verde, utiliza un poquito de, no digital, pero sí ordenador para borrar cables, por ejemplo. Un sistema de lentes especial, sí, para poder grabar a Superman volando estando quieto. Y que parezca verosímil, no con Supersonic Man. Ponían para que... O sea, la verdad es que... I wanna be. Técnicamente, en su momento es una pasada, que a día de hoy, cuando tenemos todos los medios para hacer esto ya de una manera hiper mega realista, sigue funcionando bien. No diré que es mejor, pero... Claro, ahora ya a día de hoy hay mejores, o sea, ya con un CGI bien hecho seguramente consigues un vuelo más realista, entre comillas, pero es un efecto que pasa como cuando ves el King Kong de los 20, de los 30, que dices, vale, veo el truco, pero funciona. Yo quiero cerrar la introducción simplemente diciendo que respecto a esto de volar, para mí esta película tiene uno de los 20 mejores momentos musicales de la historia del cine. Luego hablaremos de la banda sonora, pero para mí el primer vuelo de Superman es de las mejores conjunciones de imagen y música que he visto yo en mi vida. Y es en un plano estático, ni siquiera es un momento de montaje, porque tú piensas en música y piensas en Edgar Wright, por ejemplo, piensas en un montaje picado, un montaje... No, es un plano fijo y creo que es el primer gran momento épico del cine pulp, del cine de superhéroes, del cine de género. Y esta película, con las dificultades que tenía para existir, recordemos que es un personaje de cómic de los años 40, del año 40, creo, además. De hecho, esta película se hace en el 40 aniversario, ¿no? En el 38 creo que se crea el personaje, o en el 48, perdón. En el 38, perdón. No, en el 38. En el 38, perdón. Y es precisamente en el 40 aniversario cuando se hace esta película. Recordemos que en Estados Unidos, durante todos esos años, el cómic de superhéroes tiene unos códigos muy estrictos de publicación. Bueno, no vamos a hablar ahora del código Hays y de DC Comics y tal, pero realmente es arriesgado hacer una película de superhéroes por lo que ello conlleva, porque se considera que el cómic de superhéroes es solo para niños, una taquilla para niños poniéndole 50 millones de presupuesto de la época, que hemos dicho que equivale a unos 250 millones en la actualidad, es muy arriesgado. O sea que es casi milagroso. Y esta película, que es del 78, luego por supuesto viene Superman 2 y demás, tened en cuenta que es el precursor directo de todas las películas de superhéroes modernas. Hasta que llega Blade, podríamos decir, que es la siguiente que vuelve a funcionar de verdad bien.
Se considera que esta sigue siendo... Batman antes funciona, pero... Sí, bueno, pero Batman casi es una película, siendo de superhéroes, que casi es otra cosa distinta. Que esto lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, para ir rápido. Básicamente esta sigue siendo la precursora. O sea, durante 20 y tantos años, o 20 años... no saben cómo hacer otra película de superhéroes que funcione como esta. De hecho, una crítica se le hace al Spider-Man de Sam Raimi es que está haciendo Superman de Richard Donner. Básicamente. Con la misma historia. Así que vamos a verla ya, sí. Que hemos hablado mucho esta vez, pero es que es una peli que tiene mucho que contar, lo contaremos muchísimo más para quien se quiera quedar. Y nada, vamos a ver con casi, pero no, guión del guionista y creador del Padrino. Que no, pero lo veréis en los créditos. Música de John Williams y dirigida por Richard Donner, recientemente fallecido, pero un tío que además era muy buena persona, y producida por una gente muy chunga y con pasaporte diplomático falso para que la Interpol no los detuviera, emitido por Costa Rica con corrupción. Esto no me lo estoy inventando. Recordemos los mexicanos Ilya y Alexander Salkin. Vamos a ver Superman, el montaje extendido. No, sí. Bueno, vale, pero no el super extendido. No el super extendido, de eso hablaremos luego. No el extendido, pero no el super extendido. Bueno, pues ya sabéis, quien se quiera quedar posteriormente, tendremos una charla. Os dejamos con la película. A ver, que sí que hay cosas que mucho sentido no tienen y hay cosas que están más vistas que la leche, pero porque es la primera que lo hace. Entonces, como es la primera que lo hace, pues luego se parodia más. Del 78. Y además la peli tiene que ir un poquito rapidito porque realmente la buena... Del 78 se hace 20 y pocos años, ¿no? Sí, hace nada. La buena era Superman 2. Esa era la buena. Lo que pasa que, bueno, pasaron cosas. Bueno, pero vamos a empezar desde el principio. Yo quizás empezaría por... ¿Por pasaron cosas? Por Superman 1 y Superman 2. No, pero es que ese es el principio. El principio es que se escribe. Eso no se hacía. O sea, yo no sé qué se hubiera hecho antes. Escribir directamente 2 películas para rodar 2 superproducciones del tirón. Nunca. Es que es lo que decimos, que a ver, nos metemos mucho con los Salkin, que ahora hablaremos de ellos, pero visionarios. Pero realmente... Bueno, es que no solo visionarios, sino que se empeñaron viniendo siendo un estudio independiente, una película carísima, lo hemos dicho. Bueno, 2 películas, pero carísimas. Estamos hablando de costes históricos. Bueno, de hecho fue la película más cara de la historia hasta el momento. Con inflación alguna de las clásicas sí que estaría ahí también, de las de Wyler y demás. Cleopatra y compañía. De Mil y toda esta gente, pero seguramente en el top 5 histórico, controlando la inflación. Bueno, ahora con Avatar igual ha bajado un puesto, con la última Avatar. Bueno, lo bajará cuando salga la nueva de Avatar, 2 puestos. Pero que es verdad que no solo cogen una película de cómic, con toda la complicación que eso tenía, de cara a la taquilla, el problema con los efectos especiales, que luego hablaremos de ellos también, sino que encima... Ya ellos de primeras dicen, tenemos que hacer 2 películas desde el primer momento. O sea, esto está no rodado a la vez, pero más o menos, pero casi, prácticamente. Bueno, sí. Ahora vamos, a eso vamos al final. Está escrito como 2 películas, como Superman 1 y Superman 2 están escritas. Están rodadas, ahora hablaremos del proceso de rodaje porque tiene su cosa, con Donner sobre todo. Y realmente hay partes que no tenían claro que las pudieran hacer si la película no funcionaba bien cuando saliera esta. Sí, vamos, que le echaron cojones. O sea, eran muchas cosas en el aire. Que hacer Regreso al Futuro 2 y 3 a la vez, pues era obvio que iban a funcionar bien, pero esto no. Esto es lo más similar fue luego El Señor de los Anillos, que es lo que tiene más, que iban a hacer 2 al principio, como Superman. Esto la idea la tiene el joven de los 2 Salkin, Alexander, que le dice, bueno, vamos a hacer esto de los tebeos. Esto de los tebeos para niños, ¿no? Pero vamos a hacer, y así tenemos nuestro propio James Bond, que por aquel entonces significaba franquicia. Pero claro, no existía el concepto de franquicia, solo había una, era James Bond. Y dice, y así podemos hacer varias películas en el tiempo. Y Warner tenía ya los derechos de Superman, porque ya Warner era propietaria de DC, como ahora. Y Warner no iba a hacer nada con Superman. No era propietaria todavía, pero tenía los derechos. Básicamente era propietaria, para entendernos. Y no iba a hacer nada con la peli y se los vende a un precio moderado y tal. Entonces esta gente lo que se dedican eran empresarios. Era el bajito, el padre, era un mago de los negocios de sacarle dinero a gente
Y luego gente querer el dinero de vuelta y, como he dicho antes, tener un pasaporte diplomático para que no lo detenga la Interpol. Esto lo dice Tom Mankiewicz, el guionista no acreditado de las dos películas. El tema es que consiguen más o menos levantar el dinero, pero tampoco es suficiente. Al principio la película es mucho más independiente de lo que acaba siendo al final. Sí, ya hemos dicho que es una película... Bueno, esto se empieza a gestar a principios de los 70, la película es del 78, pero... 72. Y es un proyecto que ya venía como de 10 años antes. Había mucho interés en sacar una película principalmente o de Batman o de Superman. Eran los dos personajes que estaban más o menos trabajando. Batman se entendía que era más fácil de adaptar. Porque no vuela. En el mundillo. Ya se había hecho una versión, de hecho, la versión televisiva y demás, pero era más fácil. Y Superman era, digamos, lo que todo el mundo que estaba relacionado con el cine y que entendía que eso de los cómics podía dar dinero en taquilla, lo que querían adaptar, pero claro, era inviable, era absolutamente inviable. Sí se habían hecho muchas adaptaciones de Superman, bueno, muchas, se habían hecho varias adaptaciones para televisión y sobre todo para radio, que en radio es fácil. En radio los efectos especiales salen... no, o sea, había habido una película anterior que era Superman contra los hombres topo, en el que Superman vuela animado, vuela de dibujito animado. Una salvedad que quiero decir... Bueno, y los dibujos de Fleischer... que son principal influencia. Sí. Una cosa que quería decir, si los Salkind sí habían hecho antes dos películas juntas, ¿vale? Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo y el nivel de producción no era lo mismo. Eran Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros, de Richard Lester. Pero básicamente era una película cortada en dos, como la que se va a estrenar la semana que viene. Una peli cortada en dos. La de bueno, se llama igual. Es que es relevante porque el director de Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros, Richard Lester, que entra a jugar a mitad del rodaje en un papel un poco incómodo. Sí, y además entra porque le debían dinero, que es curioso, ahora lo comentamos. Todo esto es probablemente una de las producciones más caóticas y horribles de la historia del cine. Y suficientemente bien quedó. Sí, es prácticamente milagroso. Bueno, ya Superman era una cosa que cuando adaptaban siempre funcionaba, pero claro, no acababan de poder adaptarla como el Superman de los cómics. Que por otra parte, Superman en los cómics ya en esta época había hecho mucha chorrada también. O sea, No, había hecho sobre todo mucha chorrada porque tú lo has avanzado antes. El cómic para niños. Durante la época dorada los cómics tienen una censura muy grande y hacen cosas para niños. Bueno, Crypto, el perro submuerto, que lo hemos visto recientemente en una película y todo este tipo de chorrada. Entonces, era una producción muy complicada. Hay muchas personas interesadas, pero a ninguna le salen las cuentas. Y es cuando los Salkind entran... Que tampoco le salen las cuentas. Pero empiezan un proceso grande que luego sería una cosa que luego han repetido, digamos, algunos de nuestros productores amigos de la casa, como pueden ser Golan Globus, Mario Casar, o sea, toda la peña loca. Carolco, o sea, toda la gente loca que se basa en, bueno, yo voy a meter aquí gente interesada y eso tiene que sacar dinero por algún lado. Entonces, básicamente empiezan... Una de las primeras cosas que hacen cuando ya empiezan a tener más o menos claro que quieren hacer la producción y todavía no hay dinero, es el casting de director y de los actores principales. No, y guionista. Sí, por favor, director, guionista y actores principales. Lo primero que dicen es, ¿quién es el tío más importante ahora mismo en guión? Mario Puzo, porque había hecho en él... Ten en cuenta que la producción es muy larga, dice empieza en el 72, se había hecho ya un par de años antes de cuando empieza la producción El Padrino. Y entonces contratan a Puzo. Gracias a que contratan a Puzo, la gente pues dice, hostia, ya empieza a llamar la atención y dan el golpe en la mesa y consiguen implicar a Warner un poquito más en la producción cuando dicen, no, hemos contratado a Marlon Brando. Si habéis visto la serie de Offer sobre El Padrino, que también tiene que ver con Puzo, sabéis que Marlon Brando contratarlo era dar la campanada porque era complicado. Ya era complicado cuando El Padrino, porque no era veneno para la taquilla. Aquí ya no era, ya tenía el Oscar por El Padrino. Esto era jodidísimo. Y a Jim Hackman, lo que no tenían era Superman. Sí. Pero dicen, van a los mercados con un póster, el logo... Que había ganado el Oscar por Friends Connection. Friends Connection. O sea, era como el actor más importante. El actor más importante que vivo y el actor de moda más importante para Les Luthor. Entonces es cuando... Pasan dos cosas en este momento, digamos, cronológicamente. Una es que el guión les parece horrible, porque les parece... El primer guión,
que yo dicen que se filtró alguna cosa, pero yo nunca lo he visto. No, está online. Esto es una cosa que poca gente sabe. Hay un Tom Selleck, algunos sabréis lo que es un Tom Selleck. Otra vez, ¿vale? La cosa que todo el mundo cree es que el guión de Mario Puzo lo pone incluso en la biografía, en la autobiografía de Richard Donner. Era en el tono de Batman del 66, que era de coña. No, en el Batman de Lorenzo Sample Jr., que era el guionista, que era de coña, el Batman de Adam West. Eso no es exactamente así, y que era demasiado largo y contrataron a otros 2 guionistas para recortarlo. Esto es lo que siempre se ha dicho. Bueno, que son los acreditados. Que son los acreditados, junto con Mario Puzo. Esto no es exactamente así. Realmente hay leyenda alrededor y el guión original de Puzo es regulero, normal y necesitaba trabajo. Primero hace un guión gordo, que dicen, bueno, pues lo dividimos en 2 y hacemos 2 películas, pero no era este guión de 500 páginas que dicen. Ese es un guión de rodaje que le dan a Richard Donner cuando lo contratan de la reescritura. Y esta tontería, que es el Tom Selleck de esta peli, que siempre se dice que iba a salir Kojak en un momento diciendo, baby, no sé qué, eso es de los guionistas, otros acreditados, que son de los que no queda nada en la película. De Puzo sí. Puzo lo único que en su guión la historia de amor de Lois, el personaje de Lois Lane no era tan bueno, la historia de amor no era tan buena, pero hay cosas, sobre todo de la segunda parte, como lo de perder los poderes y tal, que ya están. Las cositas están en el de Puzo. El guión realmente es de otra persona, pero antes de llegar a esa otra persona estaba el primer director. Bueno, el primer director, el que quiere Ilya Salkind, creo que es el que está interesado, el primero de todos es Spielberg. Que de esto también se ha comentado, realmente nunca estuvo tan cerca de la producción como la gente dice. No. Sí que es cierto que Spielberg quería hacer la película y que Ilya Salkind quería que fuera Spielberg. El problema es que el padre decía que, vale, Spielberg, digamos, es una estrella emergente, no se había estrenado todavía Tiburón, es importante esto. Entonces dijo, pero bueno, no le vamos a dar, sí, este tío tiene buena mano, ya había hecho The Duel, o sea, El Diablo sobre Ruedas. Pero, claro, es muy joven, esto no nos va a dar pasta. Spielberg ahora mismo no es nadie, entre comillas. Y le dicen, vamos a ver qué tal va Tiburón en taquilla, y si Tiburón funciona, nos puede ayudar, porque recordamos que los Salkind estaban intentando buscar pasta, estaban de campaña, o sea, estaban cogiendo nombres para intentar levantar la película. ¿Qué pasa? Que cuando Spielberg, claro, lo peta muchísimo con Tiburón, le empiezan a ofrecer cosas, y claro, aunque él quería hacer Superman, de hecho Spielberg lo hizo con Indiana Jones, que lo tuvo 15 años en barbecho. Tengo otras cosas que quiero hacer también, y esto, pues ya haremos Superman en el futuro. Y estos dijeron, Encuentro en la tercera fase. Por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, que era digamos, en aquel momento su proyecto personal. Entonces empiezan a pasar a otros directores. Contratan al final a Guy Hamilton. Como he dicho antes, ellos querían su James Bond. Guy Hamilton era un director asociado a la saga Bond, hizo como 3-4 películas y luego, muy curioso, porque Tom Mankiewicz no viene por Guy Hamilton, pero es un tío que venía de escribir 3 películas de James Bond, pero no tiene absolutamente nada que ver. La última Diamantes para la Eternidad no, la última, El Hombre de la Pistola de Oro, que es flojita, pero bueno, eso es otro tema. Pero ese viene por Richard Donner. Guy Hamilton hace unas pruebas de intentar hacer volar, de imagen y tal. Las pruebas son un poco mierda, pero realmente no se va de la película por nada en especial. Se va de la película por una conjunción de 2 tontadas. Una es una tontada. Una es que Marlon Brando no quiere rodar en Italia porque El último tango en París la censuraron y tal, y dicen, esos son unos mierdas los italianos, no quiero. Iban a rodar en Italia, pero luego resulta que la lira sube mucho, cosa que, hostia, eso pasó una vez en la historia de la humanidad, no me lo puedo creer. La lira sube mucho y dice, qué caro. Y dice, pues mira, ya puesto, nos vamos a rodar a Inglaterra. Que Inglaterra es más barato rodar que en Italia. Eso es una cosa que a Pinewood, ¿no? Lo he leído en 3 sitios distintos para comprobar que es verdad. Y se van a Pinewood a rodar, y Guy Hamilton no puede rodar en Inglaterra porque sabéis que los impuestos para las grandes fortunas en Inglaterra eran muy altos. Yo no sé ahora cómo están súper ultra neoliberales y fascistas, pues no sé cómo andarán, pero eran muy altos, eran de como un 70-90%. Había muchos exiliados fiscales. Entonces, si se tiraba más de un mes trabajando en el Reino Unido, tenía que apoquinar. Entonces Hamilton se cae de la película, y el director de Warner, que están ya implicados en el tema, le dice, hostia, pues ahora el tío caliente en Hollywood es el que ha hecho La Profecía, que lo ha petado en taquilla. Sí, había hecho, La Profecía.
Hay más directores, pero realmente al final hay dicen, muchos. El de la profecía lo llama un día y le dice, yo que soy el Salkin, quiero hacer Superman. Y dice, bueno, y dice, 1 millón te doy. Y dice, yo normalmente cobro 100.000, pero bueno, 1 millón. Y dice, pero por 2 películas. Y dice, venga, vale, venga, haz esto. Sigo ganándola medio millón, o sea, esto es una maravilla. Y dice, a rodar. Y dice, mira, me manda el guión. No. Y dice, hombre, no, que sí, que me mande el guión. Esto es, la conversación es básicamente así. Hay un papel en el que simplemente pone Marlon Brando, Superman, Marlon Brando, no sé qué, y pone Nick Nolte abajo. Bueno, es que ahora hablamos de Nolte. Eso, ya por aquello entonces. Y entonces, él lo que pasa es que lee el guión de los dos que lo reescriben junto con Hamilton, pilla a otros. Alguien le echa la culpa a Hamilton, otro le echa la culpa a los Salkin, pero lo hacen un poquito de humor. Y él llama al co-guionista de la profecía, a Mankiewicz, que es el hijo de Joseph Leo Mankiewicz, el de Eva al desnudo. Y rehacen el guión completamente, entero, para hacerlo serio y verosímil, que es lo importante para él. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No, os habéis fijado que hay una comedia, pero no es una comedia camp. Es una comedia como la que estamos acostumbrados ahora. Es una comedia de personajes, una comedia de situaciones. Sí. Hay humor, no es serio, pero no es una parodia. A ver, nosotros hemos visto hace solo 1 mes y medio en cine el Batman del 66. Eso es otro tono totalmente distinto. Entonces es cuando empieza una de las cosas más maravillosas de esta película, que es el casting, obviamente, de Clark en Superman y el de Lois Lane. Aunque el casting de Superman es jodido, el largo es el de Lois Lane, que, digamos, lo comparan con el casting que se hizo para Escarlata O'Hara, sí, en lo que el viento se llevó, que diréis, joder, no es tan importante a lo mejor el personaje de Lois Lane. Bueno, pues más de 200 actrices, todas las actrices además y todas querían el papel. No es que nadie quisiera hacerlo, porque el de Superman no lo quería hacer nadie, o casi nadie. Ahora comentaremos quién quería y a quién le dieron la opción. Pero al final entra Margot Kidder, y en el de Superman tienen clarísimo al principio que necesitan una estrella, sobre todo por el asunto de taquilla y dinero. El tipo que ellos quieren, los Salkin, y que a Richard Donner le parece bien, es Robert Redford, es la primera opción. Robert Redford dice que no, pero entre comillas, porque Robert Redford era un tío que tenía muchos problemas con muchos productores por cosas personales. Entonces a Robert Redford le venían con proyectos y le decían, mira, si haces mi película te quitamos las 2 demandas estas que tiene y además vamos a convencer a para que te quite la demanda, y además vamos a decirle a que el guión ese que tú quieres, que no te quiere vender no sé quién porque te liaste con no sé cuánto, que te lo dejen. Entonces era relativamente fácil meter eso también en The Offer hay una escena sobre eso. Entonces a Robert Redford le metían en muchos proyectos por esa razón. A otros actores también, pero a Redford en particular lo metían. Redford entiende que casi está a punto, pero dices que no me veo yo vestido de Superman. Entonces, luego le ofrecen a Paul Newman el papel que quiera. Le dicen, mira, puedes hacer de Superman si quieres, puedes hacer de Luthor, puedes hacer de Kal-El, o sea, de Jor-El. No quiere, obviamente, Paul Newman tampoco. Se le ofrecen a James Caan, porque dicen, joder, James Caan es un tío que va a dar bien de Superman. Y James Caan dice, hostias, ese es el de los cómics, y va a hacer una prueba de vestuario y le sacan el traje y dice, no pienso hacer esto. ¿Sabéis por qué lleva los calzoncillos por fuera Superman? Es porque los superhéroes, el primer superhéroe importante de verdad, antes de la sombra y tal, los superhéroes, Superman está basado en los forzudos. Los forzudos de circo en los años 1900, en el siglo XVIII, o eso, llevaban los calzoncillos por fuera porque no había licra. Entonces, si hacían fuerza, se le podía romper el pantalón y se le salía el culo y los huevecillos. Y por eso los superhéroes llevan los calzoncillos por fuera. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. ¿Esto así? Entonces, bueno, total. Bueno, hay muchos actores. Pillan al mejor Superman de la historia y nunca va a haber nadie mejor que Christopher Reeve. Ya está. Esto es así. Hay varios que quieren hacerlo, que no les dejan. Entre ellos, quiero recordar, bueno, Neil Diamond, que eso me parece maravilloso. O sea, que Neil Diamond quisiera. Que Neil Diamond dijera, yo podría ser Superman. Yo levanto el papel.
Yo con gafas doy. Se lo ofrecen a todos. La de Nick Nolte es muy interesante. Nick Nolte y Dustin Hoffman también, que Al Pacino también. Bueno, era una locura porque a ellos les importaba el nombre. Y tanto Dustin Hoffman, que es una cosa hace una idea de qué tipo de productores eran, ¿eh? Claro. Tanto Dustin Hoffman como Nick Nolte tenían la idea de: quiero hacer ese papel, pero quiero hacerlo como un joven torturado que realmente está loco, todo pasa en su imaginación, y quiero hacer un drama que estaba muy de moda en la época, un drama psiquiátrico. También lo hicieron antes. Lo que pasa es que deciden no dárselo. Esto Dustin Hoffman lo ha hecho como mínimo en 3 producciones. Lo de quiero hacerlo, pero quiero que esté loco, porque en Acorralado también lo quería hacer así, y bueno, en varias. Y Christopher Reeve, ojo, no es que no lo tuvieran en cuenta. Es un tío que la directora de casting dice: tiene que ser este. Por cierto, entonces lo llevan al casting y dicen: no, este tío es muy joven, es muy tirillas, está muy delgadito. Si le dan el papel a el hijo de John Wayne, a Patrick Wayne. No es que lo tengan, se lo dan. Bueno, por cierto, hay una escena maravillosa. Una de las pruebas últimas de cámara, porque nadie quiere, es del dentista. Sí, eso están los extras del DVD. Pero que además que se ve la prueba del dentista de la mujer de Salkin. De la mujer de Salkin. Que había sido actor de joven. Es Superman, muy mala. Es el que da vergüencita ajena. Está en YouTube, si lo queréis ver. Si queréis ver además las pruebas de Christopher Reeve para ver que no daba al físico, y aparte que se le ve una mancha de sudor que le llega hasta aquí, están en la versión extendida en el montaje de Superman 2 del Donner Cut, el que salió hace como 10, 12 años. Ya, bueno, yo que sé, el tiempo pasa raro. Como no encuentran Superman, contratan a Patrick Wayne y ya van a empezar la producción, y justo es cuando enferma John Wayne, ya cuando enferma del cáncer de estómago del que muere, y entonces él abandona la producción y se acuerdan de Christopher Reeve. Era como: joder, es que la verdad es que Patrick Wayne le quedaba bien, el traje era alto. ¿Cómo se llamaba el chico alto ese que trajo la de casting? El Christopher Reeve. ¿Creéis que podría hacer pesas? Entonces contratan a Darth Vader para que le entrene a hacer pesas. A David Prowse. A David Prowse, sí, es él el que le enseña, lo pone cachas. Y lo que aporta Christopher Reeve es lo que ninguna otra persona que haya hecho Superman, o que haya intentado hacer Superman, o que vaya a intentar en el futuro hacer Superman, puede hacer ya. Y es hacer bien Clark Kent. Él da Superman lo da perfectamente este actor de Witcher. O sea, sí, un cacha es fácil y poner cara seria es fácil, pero lo que es difícil hacer de Clark Kent, y él dice, muy sencillo. Habla con Richard Donner y es idea suya, dice: yo voy a hacer a Cary Grant. Yo voy a hacer a Cary Grant. Y se le nota, está haciendo a Cary Grant. Sí. Entonces Clark Kent es Cary Grant. Y el nivel, en La fiera de mi niña, el nivel es tal que realmente el asunto de las gafas, cuando cogen a Brandon Routh, que no sabe hacer de Clark Kent, tienen que hacer el chiste de lo de las gafas. Yo viendo otra vez la peli por 34ª vez, es que sigo, o sea, no me salta eso. Yo veo otros problemas más graves de lógica. Joder, Lex Luthor, ¿cómo has llegado a la conclusión de que la kriptonita le hace daño? Porque tus cojones 23, ¿verdad? ¿Sabes? Pero lo de las gafas no es problema, porque la interpretación es muy buena. Y el chaval tenía 26 años. Además, era de método. Ellos estaban rodando, y la Margot Kidder, ¿qué? ¿Han salido los niños? Se folló a toda la nueva generación. La persona catalizadora del nuevo Hollywood, Spielberg, Lucas, Scorsese, Coppola, etcétera, fue Margot Kidder, pues se lo frungió a todos. Bueno, dos. Y Mary Lou Henner también. No, claro, a ver, ella estaba un poquito ella. Entonces ella estaba de cachondeo en el rodaje y el otro no. Y Christopher Reeve se lo tomó muy en serio. La broma de la época era Mary Lou Henner, que también la actriz, dijo que Margot Kidder y ella se habían follado todo, menos a Danny DeVito, porque él no quiso. Es verdad, ¿eh? Mary Lou Henner dijo: yo, claro, que Margot Kidder y ella, claro, lo habían hecho eso, rollo empoderado 70s, y eran compañeros en taxi en la serie en la sitcom. Con Christopher Lloyd. Porque le preguntaron, se comenta mucho de sexo, y se comentaba esto, lo de Margot Kidder en el mundo del cine y ella en la tele.
Y dijo eso, dice, sí, yo me tiré a todo mi cast de Taxi, pero Margot Kidder a todo Hollywood, nos los tiramos, menos a Danny DeVito, porque él no quiso. Pero en parte por eso Margot Kidder coge el papel, porque tiene fama de mujer fuerte en la época. Entonces Lois Lane, que es otra en donde fallan Superman Returns, la de Bryan Singer, que a propósito, para mí es el primer gran soft reboot, que es hacer un remake, pero hacer una secuela. O sea, es el despertar de la fuerza antes del despertar de la fuerza. Falla en una Lois Lane floja. Y esta es una Lois Lane de verdad, que te la crees. Porque Superman, que se va ahí con una bimbo guapa, no, se va con una chica atractiva, más bien, una chica potente, una chica inteligente, que es de lo que se trata y es de lo que aporta sobre todo Mankiewicz al guión. El resto del cast es muy sencillo, quiero decir, van cogiendo gente importante dependiendo ya del salario. Nate Beatty venía de haber estado nominado al Oscar por Network, película que hoy en día es muy relevante, tenéis que ver. La única que hacen una jugada es que van a contratar a Anne Margaret para hacer de Mistake Maker, la contratan, Richard Donner dice, esta es la que quiero, Tom Mankiewicz, esta es la que quiero, y luego se bajan a tomar algo y dice, pues que hemos contratado a Valerie Perrin, y dice, pero si a la otra la habéis contratado, ¿por qué me demandé? Así funcionaban los Salkin, y la cosa, cuando llegamos al rodaje, se pone más complicada todavía. Porque Richard Donner se toma muy en serio la película y rueda mucho lo que se llama cobertura. O sea, tira mucho material, rueda mucho, va lento porque quiere que la peli salga bien, y para que salga bien, para que salga verosímil, tiene que salir bien. Eso a los productores les sienta regular normalmente. Pero a los productores esto les sienta especialmente regular porque no tenían el dinero para hacer la película. Entonces empiezan a cagarse en los muertos uno del otro, nivel... La mujer de, lo he dicho antes mientras entraba la gente, la mujer de uno de los del Salkin, hijo creo, intentando clavarle un tenedor a Tom Mankiewicz, diciéndole puta, guarra, no sé qué, diciendo que ella era la mejor guionista del mundo y que era la Shakespeare de, no me acuerdo de qué país era. El Tom Mankiewicz también peleándose con el Richard Donner diciéndole a Ilya Salkin, ¿te han dicho alguna vez que eres un gilipollas? Dice, nadie me ha hablado así, claro, pero eres un gilipollas. Este es el nivel de tensión. Me extraña. Me extraña porque eres un gilipollas. Y además los Salkin pusieron a un colega que es el que está acreditado como productor, que se llama Peter Spengler, pero que el tío no sabía producir, no había producción en la vida, y era que allí detrás hablaban, le decían, en vez de decirle al otro, iba y se lo decía, y era el correveidile, y el que se llevaba las hostias gordas. Bueno, de hecho, Donner no abandona el rodaje porque hace muy buenas migas con Clark Kent, iba a decir, con Christopher Reeve, con Marlon Brando, claro. Con Marlon Brando. Sí, pero a Marlon Brando lo acabó de él hasta los huevos. Todo el mundo acababa hasta los... Obviamente. Todo el mundo acababa. Marlon Brando se rueda lo primero. O sea, tiene que hacer la preproducción a todo meter Richard Donner y el guión está sin concluir cuando empiezan a rodar porque tenían cerrada la fecha de Marlon Brando y luego las de Jim Hackman. Entonces, lo de Marlon Brando lo tenían que hacer sí o sí. Estuviera el guión terminado o no estuviera terminado. Lo hemos comentado antes, pero por si no... ¿Es verdad que Marlon Brando rueda improvisando y sin pantalones? No, lo que es en babuchas Peter Cushing en la Guerra Galaxia, pero no, aquí no podía sin pantalones porque tenía las mierdas reflectantes. Lo que sí es verdad es que si está hablando con alguien tiene un post-it aquí con el texto. Sí. Eso sí es totalmente cierto. Así, bueno, de hecho es público que tanto Donner al final de la película como Christopher Reeve, Donner fue un poco más diplomático porque vino a decir... Marlon Brando es un impresentable, es cero profesional, pero es el mejor actor del mundo, vino a decir. Y Christopher Reeve, lo del mejor actor del mundo, lo paró y dijo, puede que haya sido el mejor actor del mundo, pero es una vergüenza que este tío haga esto con la capacidad que tiene y digamos, en lo actor que es, que venga a las producciones a enseñarle a los jóvenes que tiene que coger la pasta y que se la sude completamente el rodaje, que fue un poco lo que pasó. Así acabó con aquella peli con Mira Sorvino al final de su carrera. Wow, eso tenéis que verlo, por favor. ¿Cómo es? Asalta como puedas o algo así. Eso es en castellano. Una mierda. Bueno, pero que ese es, joder, sin coña, ese es su proyecto, dice él, más personal, y es verdad que es el único en el que hace cosas. Y sale toda la película y se mueve y además se disfraza. O sea, pero bueno, más o menos acaba con él. Entonces tienen que ir muy rápido para rodar con Jim Hackman. Que el siguiente, para cuando están preparando a rodar con Jim Hackman, siguen sin tener a Christopher Reeve. A todo esto. Dime. Una pregunta. Es que siguiendo al hilo de lo demás. ¿Sí?
Es cierto que se cambió parte del guión, o sea, que solo saliera a la cabeza cuando está en la Fortaleza de la Soledad, porque estaban tan hartos de él que preferían... Sí y no. O sea, a ver, Marlon Brando ya en esta época era conocido por Yo llego mi millón, que aquí fue muchísimo más, ya lo hemos comentado antes, aquí cobró casi 4 millones de dólares de la época y el 11% de lo que se ganara en taquilla bruto, o sea, no beneficio, que las productoras te dicen del beneficio y luego hacen economía, hacen magia financiera y no hay beneficios y no te dan nada. No, este dijo, no, en bruto, ya lo comenté antes, que con la inflación revisada, él cobró por Superman, con dinero de a día de hoy, unos 260 millones de dólares por lo que hace. Christopher Reeve cobró 250.000 dólares por la película. Jim Hammond cobró casi 2 millones. Sí. O sea, ahí estamos en el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Ya en esta época, Brando era muy conocido porque se la sudaba. Él era Brando, él era más importante que nadie. Y de hecho, él lo decía que se había cogido hasta un poco de asco a sí mismo, porque Brando era más importante que la persona. No quieren al actor, ni quieren el nombre. Entonces dijo, pues os vais a joder. Cosa que yo entiendo que lo puedes hacer en unas producciones, pero no en otras. Aquí lo que dijo desde el primer día es, yo ya tengo la pasta, lo tengo firmado, me van a pagar, lo haga o no lo haga, porque era todo pay or play, lo que hacía Brando, voy a tocar los cojones lo más posible para que me usen lo menos posible. ¿Vale? Entonces, dijo, la más famosa de todas sus paridas en esta película era, como soy un alien, ¿por qué no? Y vería, pues eso, como sospechosos habituales, vería un bagel y dijo, ¿por qué no podemos tener los de Cristo en forma de bagel? Y no es más interesante porque va a chocar más a la gente. Y también dijo lagartos, que sea, y así no tengo que yo y pongo la voz solo. Y le dijeron, no. Y al final ya acabaron tan hasta las narices que no es que no fuera a salir, o sea, todas las escenas estas de su cara se supone que iban a hacer algo así, o sea, un poco Mufasa, en plan salgo. Lo que pasa es que no les salió tan bien como querían, porque claro, estaban hasta los huevos de él y era, mira, vamos a acabar lo antes posible con este tío. Pero para quitarlo de encima. Pero sí, a ver, el equipo estaba harto, todos estaban hartos, la película iba lenta, pero al final Richard Donner sí se lleva bien con él. Sí, porque decía que, joder, es que... Y él al final le pilla respeto a Donner hasta el punto de que él no sale en Superman 2 a pesar de haber rodado las escenas, porque cuando echan a Richard Donner y no vuelve para Superman 2, él obliga por contrato a que no se usen. Y si se hubieran usado, él lo hubiera seguido cobrando pasta por los beneficios. Pero como ella tenía mucha pasta, dijo, por solidaridad, lo mío no sale. Y por eso Susana York, la que interpreta a la mujer, sale en vez de... y se vuelve a rodar. Esas escenas luego se utilizarían en la de Bryan Singer y están en el montaje de Donner posterior. En defensa de Brando un poco, hay que decir que sí que es cierto que cuando ha trabajado de esta manera, él decía que lo del dinero era para que le respetaran, que era, no, si me quieres, me pagas, y si me quieres, me aguantas. Es cierto que con la gente con la que ha tenido pequeños enfrentamientos, en plan, oye, tío, no puedes venir así vestido, no puedes hacer esto y tal, es verdad que más o menos a todos los ha respetado, incluso en la isla del Dr. Moreau. Sí, al final sí. ¿Cómo se llamaba el director? John Frankenheimer. No, al que echaron, Richard Stanley. A Richard Stanley. Al final, de todo el por culo que le dio, dijo que le había dado pena que lo echaran y dice, porque este chico realmente estaba intentando hacer la película. O sea, es un tío, no es tonto. Claro, es un tío complejo. Y aquí es verdad que al final... Pero bueno... Al final actuó. O sea, lo poco que actuó, lo actuó. El tío está fuera en 2 semanas, está fuera del rodaje. El rodaje va avanzando muy lentamente porque al final son 2 películas, o son 14 meses rodando. O sea, más de 1 año rodando la película, con algún parón porque falta dinero. Entonces llega un punto en el que las tensiones son tan grandes y encima se acaba la pasta, que los Salkin, o sea, directamente que un día cierran, chapan la producción, o sea, y paran porque no hay dinero, que los Salkin llaman a Warner y Warner dice, bien, pero nos quedamos con los derechos internacionales, que querían ellos retenerlo, los Salkin, y nos quedamos los derechos para televisión. O sea, básicamente Warner se queda con la película, pero sí se puede terminar. Dice, pero a cambio hay que terminar la primera y no rodar las 2 del tirón.
En medio de todo eso, la relación con el productor y los Salkind, los productores ejecutivos, es tan mala que los Salkind meten a Richard Lester, el director de Los Tres Mosqueteros y Qué noche la de aquel día. Que lo habían tenido en cuenta para ser el director también. Que querían que era una opción para ellos. De hecho, él no quiso... No, él no quería, o sea... No quiso Lester porque no quería trabajar otra vez con los Salkind. Claro. Le debían dinero. Pero como le debían pasta, ¿sí? Que es lo que tú has dicho antes, pues dice, te vamos a pagar por estar en el rodaje para cuando el otro estalle, porque el otro casi se muere. Lo que pasa es que es un tío con mucho sentido del humor, Margot Kidder estaba con él, Christopher Reeve estaba con él, el equipo lo arropaba, todo el equipo lo quería, que lo ponen al otro, Richard Lester, y cuando lo intentan echar ya directamente, porque el tío no abandona, el equipo dice, si se va, el equipo... Tanto el por encima de la línea, o sea, los actores importantes y el director de fotografía y todos estos, como los técnicos, dicen, si se va, no nos vamos nosotros de la peli. Entonces Warner veta a los Salkind y dice, no. Tenían ya a Richard Lester preparado para rodar la película, pero dicen, no, se tiene que quedar Richard Donner. Ahora, claro, luego ya continuar para la segunda, no. Entonces Richard Lester está en la foto final de rodaje, pero realmente al final se acaba llevando bien con Richard Donner y simplemente está allí, él pasando el día y cobrando lo que le deben. De hecho, Lester dijo que él nunca, o sea, que a él nunca le dijeron, te tenemos aquí de plan B para cuando Richard Donner se quiera ir porque le estamos haciendo mobbing, básicamente. Sí, le estaban haciendo mobbing. O sea, no es... Él dice que no, y Donner siempre decía que con Lester no había tenido ningún problema y que era consciente de que eran los otros que estaban puteando toda la situación. Entonces, al final... Pero es verdad que lo contratan con eso, en plan, estás aquí de ayudante y cuando se baje del barco porque se va a bajar, tú terminas la segunda parte, que rodó prácticamente Donner también. Sí, bueno, el tema es el siguiente. Lo que quiere hacer Richard Donner con la primera lo consigue, que es un Superman serio, un Superman creíble, una primera parte estilo Norman Rockwell. Pero que es un tono muy actual, de hecho, sí, el de Superman, sí. A nivel de tono es muy actual. Sí, por el humor que meten, sí, que es muy similar al de las películas de superhéroes de hoy en día. Una primera parte estilo Norman Rockwell, con la América de los campos de estos, que luego retoma también Bryan Singer, le hace un homenaje a Superman Returns. Una Nueva York más de la Nueva York de la época. Hace lo que quiere, hace la película que quiere, eso sí, tiene que cambiar el final. Porque cuando cortan, dicen, ahora hay que buscarle un nuevo final. El final original de la película era que simplemente salvaba a Lois Lane, tiraba el cohete al espacio, el cohete estallaba y soltaban a Terence Stamp. Fíjate, a Terence Stamp, que sale 2 segundos en la peli, pero claro, para ser el malo de la segunda, a Terence Stamp, esta York, no me acuerdo cómo se llamaba, y los Halloran, y los sueltan en el espacio los malos en un cliffhanger. Lo que pasa es que entonces eso lo quitan y cogen el final del guión original. Eso ya está en lo de Puzo, la tontería de volver atrás en el tiempo es una gilipollez, vamos a decir la cosa clara. Está rodado, eso ya está rodado, de hecho, por Richard Donner. Lo tiran a la basura, dice, ya veremos cómo acabamos la segunda parte, que es más fácil porque hay 3 malos y no necesitamos ese gran final. Metemos el gran final aquí, al final de esta película. Entonces meten lo de ir atrás en el tiempo, que claro, pegaba como grandísimo, épico, mega final de superpoder de la segunda parte y no de la primera, para poder terminarla. La terminan y lo peta de una manera extraordinaria. Igual, la película cuesta 50 millones de la época, que eran como 270 de ahora, y gana como 300 y pico, que vienen a ser ahora unos 1.500 millones. Y durante lo peta tanto que durante muchos años decenas de generaciones de personas no han sabido distinguir La Guerra de las Galaxias, la música de John Williams con la de Superman. Bueno, eso es importante porque iba a ser Jerry Goldsmith también. Iba a ser Jerry Goldsmith porque había hecho La Profecía. Donner, venía con Donner y no pudo por agenda. Por agenda, porque estaba currando. Entonces meten a Williams y bueno, dice la leyenda que la hizo en media tarde. Sí, pero y según Richard Donner dice Superman, o sea, para él la música, la forma de distinguir la de La Guerra de las Galaxias es que dice Superman, lo dice, claro, la música lo dice. Pero cuando llegas a ese momento, al tan, lo demás, a mí si yo escucho una, me es muy difícil pensar en la otra. O sea, si escucho... Sí, si estás escuchando Superman, intento hacer la de Superman, no me sale. No sale. Eso es cierto. Pero vuelve a hacer otra vez la táctica de John Williams de 2 temas pegados como en Busca la Arca Perdida. Tan, ta, tan,
de la fanfarria, digamos. Sí, fanfarria, tema principal, tema Bueno, lento, lo hace tema también en principal. Indiana Jones. Indiana Jones hace exactamente lo mismo. No, he dicho la Guerra de las Galaxias. No, te digo Indiana Jones. Bueno. Indiana Jones son dos temas pegados. Con la famosa historia que era, me gustan los dos. Me gustan los dos, pues pongo los dos. ¿Quién es Geoffrey Unsworth, al que está dedicada la película? Era el director de fotografía de la película, que le da este tono un poquito Sara Montiel. Era un señor mayor. Un poquito flu. Hombre, se murió. De hecho, murió durante el... No, terminó la peli, se fue a rodar test con Roman Polanski. Me gusta decir su nombre porque después de haber estado hablando que viene Spacey antes, mola. Y se muere en medio del rodaje de Tess, y por eso está dedicada a él. Le da este tono de flu que queda raro, pero que a Donner le mola. Pero no lo tiene, que luego no lo tiene parte del metraje de la segunda parte. Es una manera de distinguir parte del metraje nuevo que del metraje viejo. Pero curiosamente le viene, sobre todo en algunos momentos, bien a los efectos especiales. Sí, la para tapar. Que tiene, y con esto ya terminamos. La parte de la inundación es la parte de decir que habían cerrado el tapado por falta de pasta, ¿no? No, voy a explicar eso, porque me gustaría... De hecho, justamente iba a hablar de eso. Efectos especiales. La mayoría de efectos especiales de la peli, sobre todo para ser del 78 y ser todo práctico, creo que aguanta muy bien, está muy bien. Obviamente, primero, sabemos que es imposible volar, entonces ya ahí hay un... Claro, bueno, siento romperos... al viaducto a probar. Siento romperos la magia, pero es imposible. Y por otro lado... Y salir en negligé a la estratosfera... Jodido también, ¿eh? Sin congelarse, jodido. En esta película se utilizaron muchas maquetas, como es evidente, pero la mayoría de las maquetas de la peli funcionan muy bien. ¿Cuál es el problema con las maquetas? Para todo aquel que sepa un poco de efectos especiales, de rodaje, de cámaras, de ópticas, es muy, muy, muy difícil, casi imposible, rodar agua y rodar peso en miniaturas. El peso todavía lo puedes... Por eso se nota la goma espuma de las piedras. El peso lo puedes fingir. O sea, a ver, esto es muy fácil. Tanto el peso como el agua, sobre todo los fluidos, no escalan. ¿Qué significa esto? No se comporta igual un líquido en pequeñito, digamos. Claro, no se comportan igual. Hay por ejemplo, lo que son los tamaños escalan bien porque es precisamente escala de tamaño. Entonces, si tú haces una cosa estática o simplemente un plano que es, pues eso, un paisaje, pues es muy fácil, entre comillas, con una buena maqueta, fingirlo. ¿Qué pasa con el agua? Pues eso, el agua, cuando se sabe que es pequeña, notas que es agua, que digamos que es una maqueta, que no es el mar, por la manera que tienen los fluidos de comportarse. No se comportan igual en pequeño que en grande, digamos. Hay técnicas, pero a día de hoy todavía la gente intenta evitar rodar agua en maquetas. Y de hecho, prácticamente todo a día de hoy, aunque haya cosas que se hacen con agua un poco física, prácticamente todo se remata con CGI. Porque es mucho más fácil y el acabado es, a día de hoy, es verdad que es una de las pocas cosas que es mejor en digital que en práctico, salvo que hagas como James Cameron y construyas un barco gigante y te vayas al mar o hagas una piscina, que son, pues, como dirían los americanos, 15 campos de fútbol. ¿Vale? Si no puedes permitirte eso y tienes una maqueta pequeña, es prácticamente imposible hacer que el agua sea creíble, sobre todo este tipo de cosas, sobre todo agua, que digamos como grandes masas como una gran masa que va arrancando piedra y tal, porque se nota mucho. Si os fijáis, el peso lo simulan mejor con cámaras lentas y con las ópticas. Las ópticas cogen unas ópticas mucho más gran angular, las ponen muy cerca y hacen una cámara lenta, entonces el peso lo simulan mejor. Pero eso con el agua no funciona, porque lo que vas a ver es el agua lenta, pero todavía lo vas a notar más. Que de hecho eso es una cosa, si veis películas de catástrofes de los 70, es lo que más canta en todas las pelis, que ves que el agua y dices, joder, eso es un charco. ¿Vale? Bueno, vamos a ir cerrando, porque... No, tienen que inventárselo, porque la gente que había estado trabajando en la Guerra de las Galaxias estaba a otro rollo. El director de diseño de producción, John Barry, ese sí había trabajado con Lucas, pero luego el equipo técnico se lo tiene que inventar. Que a Lucas también lo quisieron. Son los mejores que había en el Reino Unido, y por eso te digo, todos los planos de volar están rodados al final de la producción. De hecho, hay peña que llegó a trabajar con Hitchcock, que es lo que hacía. Hitchcock decía, quiero esto, ya veremos cómo lo hacemos, hay que inventarlo. Sí. El tema del agua, o sea, por ejemplo, la tierra, lo más parecido que había era la de terremoto. Sí, terremoto, por ejemplo. Sí. No había nada. Sí, era complicado. Bueno, para acabar, Richard Lester, o sea, como acaba tan mal con los Salkind, no vuelve,
Richard Donner para la secuela, que está aquí anunciada. El 75% de la secuela ya está rodado. Solo que ya esto ya depende de a lo que creas, a quién creas, a quién no creas. En teoría hay que rodar por lo menos para que no esté acreditado Donner, para que esté acreditado Lester, se dice que tiene que haber rodado más de la mitad de la película. Yo no me lo creo. O sea, realmente te ponen el arranque en París de Superman 2 para hacer que con una bomba nuclear salgan los malos de la zona fantasma, cuando podrían haber hecho el final original con el flashback y el cohete, pero eso lo hacen para que haya más material rodado por Richard Lester. Se dice que Richard Lester vuelve a rodar, pero es que hay cosas que no puede volver a rodar porque Jim Hackman no vuelve directamente. O sea, toda escena de Superman 2 que salga Jim Hackman, o sea, todo el clímax, por ejemplo, todo lo de la Casa Blanca, todo eso está rodado por Richard Donner. Entonces, sí, a día de hoy se considera prácticamente claro, que en su momento le dijeron los Warner y los Salkin a los sindicatos, sí, Lester ha rerodado, y dices tú, bueno. Pero fue más que nada porque ni los Salkin querían acreditar a Richard Donner, ni Richard Donner quería salir acreditado. Sí, ahora mismo, hoy en día además es muy fácil saberlo porque te ves el montaje de Richard Donner y, por ejemplo, las escenas de Niágara, lo que se ve son cosas cogidas del montaje de Lester y pruebas de cámara en el que está canijo, lo que he dicho antes, con el sobaco y tal, todas estas cosas. Pero son pruebas de cámara con Margot Kidder y Christopher Reeve. Bueno, y como hemos dicho, ellos también se agarraban al hecho de que Lester estaba físicamente allí. Claro. Lo hemos comentado antes, no es que Lester viniera cuando Donner se va, sino que Lester está ahí casi desde el principio. Y el tono de Superman 2 a mí me sigue pareciendo una gran película de superhéroes porque se quita el problema del origen del superhéroe, ya es una aventura en sí, es por lo mismo motivo que es el modelo también de Spider-Man 2, que me sigue pareciendo muy bueno, o de X-Men 2. ¿Habría sido mejor película con Donner? Sí, porque, hombre, habría tenido ese final más épico, habría tenido un poquito menos de humor chorra, porque para adaptarlo vuelven los escritores, la pareja de escritores que habían metido el humor chorra que luego quitó Tom Mankiewicz. Entonces vuelven esos escritores y por eso se nota que es de Lester la parte del pueblo de Superman 2. Eso es de Lester, con los tres malos en el pueblo, porque hay mucho humor chorra. ¿Por qué sabemos que eso es de Lester? Porque todo el humor chorra está en Superman 3, que dirige completamente Lester. Sobre todo nada más el inicio en el que sale un tío que sale en Benny Hill. Mientras que aquí los actores que están saliendo en Krypton es un tío que había trabajado en Whisky Galore de la Ealing, ¿sabes? Son gente importante de la escena británica y tal, que mueren en 2 minutos y tienen 3 planos, pero... A mí la 2 me parece más entretenida, me gusta más para verla, o sea, me divierte más. Tiene un poco de más sentido, menos lo del beso. Es más de superhéroes, pero tengo que reconocer que la manera en que está rodado toda la parte de los orígenes de Superman... Creo que es imbatible. La 2 no te hace aplaudir con el primer vuelo de Superman, desde la cara de cristal de Marlon Brando. Incluso toda la parte de Krypton creo que está bastante bien resuelta, pero todo lo que es el concepto de americana, o sea, lo que le gusta a Richard Donner, lo que quería hacer, el Norman Rockwellismo, lo que intentó hacer Zack Snyder y no le salió, y lo que intentó hacer el pedrasta, el Singer, pero le salió un poco copia. Sí, aquí está rodado muy derivado. O sea, aquí ves que hay un director. O sea, no están intentando, oh, mira qué espectacular. Es que tienes planos ahí que parecen de... Sí, es la hostia. O sea, a mí me parece... Aparte que es el superhéroe original, vamos a decir, aunque a mí no es el que más me gusta, Superman, y es el superhéroe americano original. Hoy en día nos podemos reír de And the American Way, que los subtítulos no lo ponen así. Pero es que es eso, es el Superman, es el Superman original. Es la valla blanca, la tarta de manzana, el concepto ese de gente mirando al cielo con los aviones que pasan y un niño con una bandera americana. Bajo lo que llaman un cielo Spielberg, que se llama ese concepto. Y una cámara lenta Michael Bay. Pero yo me juego lo que queráis a que ese concepto de Superman muy bueno, que nunca miente, recto, pastel de manzana, Norman Rockwell, es lo que va a hacer James Gunn. Ojalá. Seguro.
porque se ha comprobado que Superman solo funciona siendo un Boy Scout. Claro, es que es Superman. Ya está, es que solo funciona así. ¿Por qué Superman iba a querer? O sea, si no es así porque él es así, ¿por qué iba a ayudar a nadie? Claro, es si que, es que eso se ha deconstruido tanto claro. con Watchmen, The Boys, o sea, todo esto, o sea, el Invincible, todo esto se han desconstruido tanto que solo puedes volver al Superman de Christopher Reeve y Richard Donner. La 4 es la buena, la de la Canon. Otro día hablamos de la 4. A mí personalmente el Superman de Cavill me jode porque Henry Cavill me cae muy bien y creo que... Y es un freak y juega el rol. Y da muy bien el Superman físicamente. Pero narrativamente es que me parece... Mira que a mí Superman, no, ya digo que no es el superhéroe pero me parece cagarte en Superman. No porque no es por muy su culpa, mala, sino por la manera de enfocarlo. Yo salí enfadado de esa película. Y aquí nos reímos de que como Jim Hackman, no sé qué, pues porque es 1970 y pico, y Jim Hackman dice, esto es un meteorito, ha tenido que caer allí, bueno, los cojones 33. Pero algo ha tenido que caer en la 2010 y no sé cuánto, Kevin Costner haciendo así, y el otro diciendo, tengo super velocidad, puedo ver el sol salvado, pero voy a hacer que mi padre se muera. ¡Hombre, no! Hoy en día no. Y todo de una manera además muy grave y muy no, hay que aquí además, Superman no te rías mata en toda la película, por favor. Bueno. Le dice, hijo, no te rías. Bueno, vamos cortando, que quiero cenar. Muy bien. Pues como siempre, muchas gracias a los que habéis venido por primera vez. Esto es lo que hacemos.